Vámonos muchachos, vámonos, traemos aquí el altero, traemos aquí el titipuchal de información para todos ustedes. Oigan, fíjese que ayer ando un poco desvelado porque eh, estoy viendo la serie de Marcial Maciel. No sé si ustedes ya la empezaron a ver. No, Marcial. ¿En qué El plataforma? sacerdote, pedófilo, sí, ¿no? Sí. Bueno, entra en el rubro de que pues se comía todo lo que veía, ¿no? No, ¿en serio? Niños, niñas, adolescentes, o sea. El lobo de Dios. El lobo de Dios. Wow. Ya se estrenó por HBO. Ahí está, el lobo de Dios. Marcial Maciel. ¿Caso de la vida real? Interesante, real? ya soltaron 3 capítulos. No sé, yo vi que van a ser la semana 9. pasada y pensé que era algo religioso y no pensé que fuera de eso. Pensé que era como de misa o algo así. No sí. Del padrecito Amaro, ¿no? Del padre Amaro. O de Pares de Sufrir. Pensaste que era Pares de Sufrir. Algo así, ¿no? Dije, no, mejor me puse a ver la de Peacemaker 2, que ya salió. De allá de Cotija de la Paz, Marcial Maciel, ¿no? De Michoacán. Fíjate que muchos pensaban que era como español y que había llegado a México, por allá de Europa, porque era güero, de ojo güero, el padre Marcial Maciel, pero no nació él nació en Cotija, ahí entre Michoacán y Guanajuato, ¿no? Sí. En Cotija nace Marcial Maciel y bueno, se hace suponer en la historia de que los papás que desde chiquito lo veían un poco afeminado, un poco amanerado. Y entonces lo típico de los padres de rancherías o de antes, ¿no? Que mandaban a los hijos a trabajos con los jornaleros, al campo, ¿no? Siendo chiquillos, para que se hicieran hombres, ¿no? Claro. Y pues resulta que esos jornaleros lo violaron, abusaron de él. Y de ahí surge la historia de Marcial Maciel. Porque, pues bueno, para sus comportamientos tiene que haber un origen, ¿no? Y el porqué de sus comportamientos. Después, fíjense que a los escasos 21, a mí me sorprende, porque a los escasos 21 años de edad, o sea, fue tanto un monstruo, un lobo de Dios, que a los 21 años él ya era, ya estaba creando los legionarios de Dios y ya había construido o empezado a construir la primera escuela religiosa para hombres y con el afán también de convertirlos en líderes católicos. Wow. Trabajó mucho tiempo, obviamente, en Michoacán, se sale muy pronto de su casa, de Cotija, Michoacán, y empieza su carrera, ¿no? Y todo lo que logró, hasta dónde llegó, y cómo aquí el tema importante es nuevamente la impunidad. Cómo a pesar de todo lo que hizo y de todos los abusos y de todas las violaciones, y habiendo constancia de ello y testigos, cómo lo protegió el gobierno y lo protegió el Vaticano al padre, como a varios padres, ¿no? Sí, claro. A varios sacerdotes. Él fallece, pero fallece en la impunidad. O sea, sí estaba denunciado, pero pues nunca pasó nada con él. O sea, no hubo un juicio, no se fue a la cárcel, nada de nada. Murió y vivió muchos años, ¿no? Porque murió a los 84, si no mal recuerdo, porque todavía no termino los 3 capítulos, pero interesante, ¿eh? Se acaba de estrenar. ¿Está en Netflix o en dónde está? HBO Max. No, HBO Max. Oye, pero ese tipo de personajes de la religión católica, y digo, hablo de la católica porque estamos hablando de ese tema de este sacerdote, yo creo que pienso, yo a lo mejor estoy ignorante, entre más grande sea tu rango, te respetan el tipo de que hagas tanta barbarie como ser pedófilo, porque hemos visto que a nadie lo juzgan, Rolis. Una persona O sea, ¿serán tan poderosos en su mismo clan, en su misma categoría o qué? ¿Cómo está eso?
Pues es que también compran, ¿no? El poder y tienen un poder muy grande. Él hizo muchísimo dinero. De hecho, para llegar al Vaticano, uno de sus objetivos, cuando llega él a Roma en los años 60, 70, Ujú. llega él a Roma, hacen suponer en la serie que él quería estar entre los grandes, ¿no? Y quería llegar hasta el Papa y que estaba en quiebra la Iglesia Católica en aquel Ujú. entonces, y que él llegó con mucho, mucho dinero para poder ver al Papa. Buena relación que tenía con Juan Pablo II. Sí, con Juan Pablo, es Ujú. más, hay imágenes que ahora sí que se besaban el anillito papal, ¿no? Es correcto. El anillo y muy cercanos porque eh, acuérdense que ya en esos niveles de poder, pues ya saludaban de beso en la frente, ¿no? Ujú. Como en la mejilla o en la mano, y era mucha su relación con el Papa y con el Vaticano, porque también les estaba dando, eh, les daba a ganar mucho dinero, Wow. muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero. Lo que hace. ¿Cuántas escuelas no fundó y cuántas congregaciones no fundó? Y aquí regresamos a otro tema muy importante, aparte de la impunidad, porque hay testimonial, o sea, lo hacen bajo el concepto o vamos a decir la técnica del testimonial, ¿no? Que empieza Carmen Aristegui, la periodista, a hablar sobre el tema, y así se siguen, y luego pasan personas que ya están mayores, personas que ya tienen 70 años que fueron abusados por él, ¿no? Cuando él tendría, no sé, veintitantos y los chamacos tenían 8 o 10 años, 11, ¿no? Que abusó de ellos y salen ahí en la serie. Aquí nuevamente me llama mucho la atención, digo, eran otros tiempos, pero cómo los padres eh, entregaban a los hijos a un líder religioso, porque claro, también los padres decían, ay, pues es Es casi casi un padrecito. santo, no es Dios. Pues lo que Sí, pasa que a veces te padrecito. ciega, ¿no, Roles? Te ciega también la fe, te ciega, no sé. No, la labia que tenía, porque todo lo logró gracias a su labia y a que coqueteaba mucho a mujeres viudas. Pero a las viudas lo único que les hacía es sacarles dinero. Ah, no me digas. Entonces, sí, para hacer precisamente sus negocios, ser un gran empresario y ser un gran creador de escuelas de educación. Porque acuérdense que la educación, así como la medicina, pues son de los dos grandes rubros donde entra muchísimo dinero. Y 175 casos, Roles, 175 casos Wow, de imagínate, abusos no, sexuales pues de niños. demasiado, ¿no? Pues tantos años. Imagínate. Wow. no, y Más que de Michael también, Jackson. o sea, no, si supera a muchísimos, ¿no? Y Ujú. que, te digo, los padres ofrecían a los hijos que se los llevaran, que se fueran con él, ¿no? Caso Porque obvio, de las técnicas de los, por ejemplo, de los pedófilos como Sergio Andrade, que se agarraba a chiquitas, le gustaban mucho del norte, norteños. Bueno, si usted ve el clan Andrade, Sergio Andrade, la mayoría son norteñas, ¿no? A excepción de las de la Cuesta, que son de Cuernavaca. Ujú. Pero la mayoría Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, ¿no? Era tenía ese afán por las niñas del norte. Pero aquí hay otra estrategia. Entre más lejos agarres a tu víctima, más difícil va a ser que el padre sepa lo que estás haciendo con esas criaturas. Porque es lo mismo que hacía Marcial Maciel. Se iba a regiones, pues vamos, a rancherías, a regiones un tanto alejadas, y de ahí sacaba a los chiquillos. Sí, lo típico que hace todo el mundo, ¿no? A zonas rurales, zonas Sí, claro. pobres y fáciles de conseguir. Tenía todo Y que construido. también yo creo que aquí hay que repartir culpas y que habría que haber también la ley para pues, penalizar a los padres, porque pues, primero, ¿cómo lo sueltas, no? A tu Ujú. pobre criatura de 8 años, 9 años, ¿cómo lo vas a soltar con un señor? Así sea el padrecito, ¿no? Claro, tenía la labia y demás,
Pero acuérdense que también tenían tantos hijos que decían, ay, pues también a mí me va a beneficiar, me va a dar este chamaco, pues me van a dar dinero. Casi, pues bueno, lo estás vendiendo, ¿no? Y me va a beneficiar porque pues me quito de un peso, ¿no? De educar a esta criatura y de darle de comer a esta criatura, y tengo 11 hijos, tengo 9 hijos, tengo 6 hijos. Bueno, pues lléveselo, ¿no? O llévesela, en todo caso. Pero aquí eran con los hombres, ¿no? Que era una congregación. Y lo hacía con engaños: te voy a llevar a una escuela, vas a ser educado, te vamos a dar de comer, ahí hay alberca, hay muchos niños, va a haber juegos, va a haber ta. Y claro que así convences a padres y al chamaco, ¿no? También. 87 años tenía cuando murió sin haber tenido ninguna acusación. Y durante 60 años. Imagínate, Rolis.